Nosotros hablamos de circo y hacemos circo. Contemporáneo, bueno, es un lenguaje. Tradicional es otro. Pero no somos una gran familia que hacemos circo porque sentimos que el circo es un lenguaje que reúne, como la gran carpa, que nos reúne el círculo. ¿Por qué es un círculo? Porque el círculo reúne, porque el círculo es, ¿no es cierto?, psicos, ¿no? Es la esencia de los orígenes del ser humano. Y los circos empiezan a hacer carpas ya después de los 1900. Más o menos llegan las primeras carpas en sí en 1847, cuando llega el primer elefante a Chile, al puerto de Valparaíso. Se coloca la primera carpa, pero era un circo estable, no era un circo itinerante. Y las carpas itinerantes aparecen después del 1905. Mi abuelo no venía de un linaje de circense, sí mi abuela, pero también le daba la visión de poder hacer circo de otras maneras y ser pionero en muchas cosas. Por ejemplo, ser el primer circo en llegar a Punta Arenas, a la zona austral, no solamente a Punta Arenas, sino que hasta Ushuaia. El circo sudamericano llegó a todos los rincones más chiquititos del sur porque nadie se atrevía por las tempestades, el clima, el frío y qué sé yo. Y él se atrevió a tener las agallas para poder llegar hasta los confines australes más remotos. ¿Y cuándo fue eso? ¿En qué año más o menos? Uy, en los años 40, en pleno boom del águila humana, entre los 40 y 50 por ahí. Por parte de mi abuela materna, mi abuela llegó con la familia Beltrán desde Francia en 1827 con el primer circo moderno que llega a Chile, que es el Gran Circo Bogardus. Llega al puerto de Valparaíso en la época donde todos pasaban hacia California, la fiebre del oro. Ahí todo el mundo quería hacerse millonario. Entonces cuando ya pasaban por el estrecho Magallanes, el primer puerto grande que llegaban a abastecerse era Valparaíso y quedaban hasta aquí con el viaje. Mira, cruzar todo el Atlántico, bajar, cruzar el estrecho y subir, ya muchos se quedaban en Valparaíso. Es por eso que Valparaíso fue el primer puerto que tuvo teatro, que tuvo circo, que tuvo bohemia, que tuvo todo. Mi abuela hacía acrobacias de ecuestre, arriba de los caballos hacía acrobacias. Se enamora de mi abuelo, que era folclorista, era el primer guitarra de los Parra. En ese entonces se llamaban los Guasos de Pichidegua. Entonces mi madre se cría con la Clarita Parra, que era la sobrina de la Violeta, que la Violeta a veces venía a tocar al circo. En ese entonces se llamaba Violeta de Mayo, no se llamaba Violeta de Parra, era su nombre artístico. Y de ahí que los Parras también se incluyen en el circo porque el folclore estaba ligado a lo que ya les dije, al circo, porque era su único escenario natural, no tenían otro escenario. Es el núcleo del circo somos todos familia. Ahí está sacando fotos. Eso es interesante, si uno no reconoce la memoria no va a avanzar en el futuro. Entonces también el circo tradicional trae esa historia de 200 años y tanto para hacernos recordar que somos parte de un linaje que va transmitiendo, que va fluyendo, que va siendo parte de contextos sociales y políticos y que ese presente es único e irrepetible, que ahí es donde estamos haciendo un aporte, pero que también es una semilla que va a crecer después.
mundo del circo tiene muchas aristas. Es un arte escénica muy amplio, entonces, como explicaba en algún momento, como que es la medicina general de las artes. Entonces ahí en el circo entran muchas aristas. Tiene que ver con mucho trabajo colectivo, con mucho trabajo de entrenamiento, trabajo físico. También tiene que ver con traspaso de información, patrimonio. Tiene también mucho entrelace entre diferentes disciplinas. Entonces resulta ser como un arte escénico exquisito como para disfrutarlo, para conocerlo. Bueno, y todo esto que ustedes ven también es parte de lo que es el circo, es la familia, ¿no? Porque también uno va proyectando una información genética, pero también una información como de modelo o forma de vida. Las artes están acompañadas de muchos elementos que hacen que un sujeto tenga la resiliencia. Entendimos el lenguaje de la resiliencia, empezamos a entender la lógica de lo que estábamos haciendo, porque al principio, como se los dije, fue una cosa de piel, fue una cosa innata, y lo formamos, y el Cirque du Soleil nos dio todas las capacidades para que nos formáramos. Y en esa capacidad yo me encuentro con el circo tradicional que se negaba un poco a esto, ¿no? No, nosotros somos de familia, venimos de... No, ustedes son foráneos, ¿no? Nosotros, el circo viene de familia y tiene que ser... Y de a poco fueron entendiendo que el circo del mundo tenía otra labor, que era una labor que venía de lo social a lo cultural, y de lo cultural venía el arte, y del arte era el circo. Yo reconozco el contemporáneo, pero sin dejar de lado la memoria del tradicional. Porque somos familia también, entonces tenemos que acercarnos, conocer, reconocer la memoria también para atrás. Y esto de circo circular, como que tiene toda una frecuencia, ¿no? Todo como lo que llamo yo como la sincronía mandálica, ve que el mandal es circular, las carpas de circo a veces son ovaladas, pero también el círculo está presente en su forma escénica, entonces permite que el público también a lo mejor tenga 360, y hay diferentes energías a partir de eso. Con el circo descubrí una nueva misión. Una emoción, una misión social, pero cultural, ¿no? Y eso es el arte, ¿no? Y eso es lo que me emociona, porque cuando me metí al sueño, sentí que yo estaba entregando sueños a otros. Sentí que el circo es una carpa en que te lleva al imaginario. Entonces, cuando yo iba a la población a hacer circo con los niños, yo sentía que entregaba ese imaginario, que sentía que la pobreza cambiaba por el imaginario, sentía que la risa volvía, ¿no? Del dolor, de la lucha, de la violencia interfamiliar, volvía la risa. Entonces yo decía, tengo en mis manos un instrumento artístico tan valioso. ¿Por qué? Porque le pertenece al pueblo, le pertenece a la gente, y hay una forma de transformar al sujeto. El arte cumple ese objetivo, el arte tiene que modificar las conductas culturales. Nosotros somos la arte escénica
Primero que nada, que tiene más llegada a cualquier lugar. O sea, todos los rincones de Chile tienen un circo. No así ni el teatro ni la danza. El circo llega a los rincones más inhóspitos, que son increíblemente lejanos, que no llega ni siquiera a la educación. Y nosotros somos parte de esa educación de esos pueblos cuando llegamos. En el circo, el pueblo ve circo en una cancha pobre, ¿no? Ves un circo, o lo puedes ver en un mall. El circo tiene ese lenguaje, tiene un lenguaje popular que lo hace accesible. Esto que estamos haciendo aquí lo hicieron nuestros ancestros, para que nosotros pudiéramos estar en este proceso. O sea, la evolución en la fabricación de las carpas, todo eso es un proceso de conocimiento, los trucos mismos, las nuevas formas y las nuevas teorías que se van aplicando a trucos viejos, cuando se hacen remix de rutinas, no sé. Eso es un rescate de trabajo que ya se había incorporado y se había hecho por maestros, ancestros que dieron su tiempo y su vida por eso. Entonces eso es interesante del circo, ese es como el patrimonio, la escuela que hay que revalorar. ¿Qué le está pasando a Chile? ¿Qué nos está pasando a nosotros? ¿Por qué la cultura se está elitizando cada vez más? ¿Por qué estamos construyendo grandes malls culturales y en las poblaciones no hay ni teatro? Pero sí está el circo, sigue ahí, en La Pintana, en La Legua, en La Hermida, está el circo. Dentro de las diferencias, yo creo que vivimos en un país muy cirquero. La carpa es un lugar en que va a estar en todos los sectores populares haciendo lo que tiene que hacer. Pues que es el arte del pueblo. No hay otro lado. El ballet no, ballet vas, tiene un ticket reservado. La carpa de circo, levantas la carpa y te metes. O sea, aquí no nos tiene que preocupar en las políticas públicas generales, cuando defendamos el circo, cómo lo hacemos, sino que hay que defender qué nos une. Y lo que nos une es el circo. Independiente de cómo lo haga, bueno, primero nos une el circo, defendamos el circo y después defendamos cómo hacemos independientemente el circo que nos gusta.